¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa Los medios de comunicación, hoy con otro notable invitado, Martín Granovsky, historiador, columnista y exdirector de la agencia de noticias estatal de Argentina, TELAM, directamente desde Buenos Aires. Martín Granovsky, una cálida bienvenida al programa. Igualmente, un placer estar con ustedes. Estamos de cumpleaños en Telesur, estamos cumpliendo hoy 20 años y queremos preguntarte cómo ves el estado de los medios de comunicación a nivel mundial hoy. Déjame desearte y desearle feliz cumpleaños primero de todo, porque Telesur ha sido un aporte extraordinario para la diversidad y para la profesionalidad, para las dos cosas y para enterarse de cosas de las que a uno le resulta difícil enterarse, si no. Digo, hay que andar buscando, hurgando. En Telesur uno prende la televisión y tiene un panorama interesante del mundo y sobre todo América Latina. Y la pregunta era sobre los medios en general o en América Latina. Ahí está, el estado de los medios de comunicación en el mundo hoy. Yo no quiero generalizar, Jorge, porque estamos hablando en este momento por Telesur y porque además yo soy columnista de Página 12 y dirijo un site que es ¿Y ahora qué? Entonces también nosotros estamos dentro de los medios. Yo diría, primero que hay un estado, es heterogéneo. Eso es novedoso, digo. Hoy obviamente hay una corriente dominante de los grandes medios hegemónicos, que es una corriente cada vez más conservadora y que en muchos casos sigue la línea inclusive de la ola de las extremas derechas. Nosotros la vivimos en la Argentina porque tenemos un presidente que pertenece a esa ola, que es Javier Milei, presidente de extrema derecha desde el 10 de diciembre del 2023, y al mismo tiempo hay expresiones, y no hablo de la red en general, sino de los medios, que es la pregunta que me hiciste, y al mismo tiempo hay expresiones que ya no son alternativas, que son independientes, son sólidas y tienen continuidad, que a mí me parece un tema fundamental. Te digo esto porque a veces me parece que vemos una parte y no vemos la otra. Digo, sería ingenuo no ver el fabuloso proceso de concentración de los grandes medios y los grandes sistemas de redes sociales, y por otro lado, no ver la continuidad de proyectos que, insisto, ya no son alternativos, sino que son proyectos sólidos, profesionales y con buenos niveles de audiencia. ¿Cómo ves que juegan las grandes plataformas internacionales como Meta y también Google en la configuración de lo que es la agenda informativa mundial? Ahí está el problema de la concentración, justamente. Y te diría que hay otro problema más, que es el problema de la financiación, que es la absorción de publicidad. Digo, si hablamos de medios comerciales, la absorción de publicidad que perjudica a medios pequeños y medianos. Ahí tenemos un problema. Ahora, desde el punto de vista del contenido, no logran ser la única voz. Son hegemónicos, no siempre, pero en general son hegemónicos, pero no lograron ser la única voz existente en el mundo. En América Latina, con todo lo que hemos visto y tú y yo sabemos de dictaduras, de gobiernos como el de Milei, etcétera, etcétera, ¿qué papel vienen jugando o han jugado los medios de comunicación? ¿Son simplemente actores, son protagonistas? ¿Dónde están? Hay que diferenciar allí los grandes medios, por lo menos en la Argentina, han tenido un cambio. El cambio es que, uno de los cambios que uno puede marcar, es que antes había empresas periodísticas o empresas de comunicación, pero sobre todo periodísticas, y hoy son grandes empresas diversificadas que tienen intereses en el agro, en la finanza sobre todo, y están diversificadas también internacionalmente. Y entonces son ya actores políticos diferentes, que a veces actúan como partidos políticos, y es el caso de Globo en Brasil o el caso del Grupo Clarín en la Argentina, y que obviamente son partidos políticos de posiciones neoliberales y conservadoras. Por supuesto estoy hablando de los medios y no de la existencia de periodistas que siempre, incluso en esos medios, tienen un canon de profesionalidad
del que no se apartan. Tal vez uno no piense lo mismo que ellos o ellos no piensen lo mismo que uno, pero tienen una preocupación por la profesionalidad que sigue existiendo. Yo hablo de los medios de los propietarios y, por supuesto, de algunos de sus directivos cuando hablo de esto. Eso es en general. En la Argentina, además, ahora se da un proceso que no se daba hace mucho tiempo. Y el nivel de persecución a los medios en la Argentina es inédito en democracia. Por supuesto, no voy a comparar con la dictadura, donde hubo periodistas desaparecidos, dentro de los 30.000 desaparecidos de la dictadura argentina. Pero en la Argentina la novedad hoy es que la campaña de odio, no lo digo yo, la palabra odio la utiliza el presidente Javier Milei. La campaña de odio está encabezada por el propio presidente, que tiene una frase de cabecera, textual, no estoy cambiando nada, Jorge. Dice, odiamos poco a los periodistas. Es decir, es una exhortación a odiar más a los periodistas. Y esto se traduce, te cuento un hecho reciente, Jorge. La periodista de radio Julia Mengolini, que además es propietaria de un medio que tiene 10 años ya, muy interesante, que se llama Futurock, fue atacada con inteligencia artificial. Le inventaron un incesto con su hermano por inteligencia artificial. Esto es una parte. Y uno diría, si hubiera quedado en eso, habría sido grave. El problema es que el presidente tomó el caso como propio, no para hacer una denuncia como debía haber hecho un presidente electo democráticamente, sino para decir que efectivamente, si Mengolini dice lo que dice, digo, critica al gobierno, y bueno, ahora la tiene que pagar. Es decir, que ahora tenés el vuelto, le dijo. Ahora es una vendetta, digamos, estamos hablando directamente de vendetta. Ahora, las vendetas son malas en sí mismos y las vendetas a cargo del Estado Nacional son peligrosas, porque estamos hablando de delitos cometidos por el Estado, de agresiones cometidas por el Estado, que tiene, según las normas democráticas y los estándares democráticos internacionales, la Argentina está adherida al sistema interamericano de los derechos, de los derechos humanos desde comienzos de la democracia, desde el 1983, 1984, ahí se empieza a discutir. Digo, desde ese punto de vista, no solo se violan esos principios, sino que el presidente es el que lidera públicamente la agresión. ¿Qué diferencias estás viendo entre los medios privados justamente y los medios públicos? Y tú tienes la experiencia de haber sido director de la agencia de noticias estatal Telam. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo fui presidente de una agencia que prácticamente no existe, exactamente. Yo fui presidente de Telam entre el 4 años y medio, del 2005, de mediados del 2005 a fines del 2009. Y justamente en aquel momento, y no hablo de mí, sino hablo de un proyecto, por supuesto yo estuve muy comprometido con eso y orgullosamente comprometido. El proyecto era de expansión nacional, de expansión internacional, de relación con el resto de los medios públicos de América Latina y del mundo. Telam llegó a la presidencia de la Asociación de Agencias Internacionales de Noticias, y básicamente nuestra concepción era que el medio público es un medio que tiene una función social. Social quiere decir una función pluralista, una función informativa, y que tiene la obligación de llegar, no solo el derecho de llegar, la obligación de llegar a donde otros no llegan, inclusive geográficamente, e inclusive reflejando realidades que no estaban reflejadas hasta ese momento, realidades geográficas. La Argentina es un país diverso, rico, contradictorio, digo, y había que reflejar esas contradicciones también. ¿Cuál es la novedad de este gobierno, el gobierno de Milei? Uno de los símbolos de Milei para decir hay que terminar con el Estado. Milei dice que el Estado es una encarnación del maligno. Lo estoy citando textualmente. Es decir, con una encarnación del diablo, y cita a un ultraderechista español que se llama Jesús Huerta de Soto, para ampararse doctrinariamente en esa idea. Y una de las primeras medidas que tomó fue eliminar los servicios informativos de Telam. Es decir, que parte de las actividades del maligno en la Argentina vendrían a ser los medios públicos. Está clarísimo el ataque a los medios públicos, por lo menos
en la Argentina. Por eso, mi feliz cumpleaños para Telesur, y lo hago extensivo a Patricia Villegas, a quien conozco desde Carancoy, a quien respeto enormemente por su trabajo y su calidad profesional. Es también la continuidad de un medio público imprescindible. ¿Tú dirías que Estados Unidos influye en el ecosistema mediático de América Latina? Sí, por supuesto que influye, y además las grandes tecnológicas influyen, aunque tienen contradicciones, como se vio entre Musk y Donald Trump, pero sí, por supuesto que hay una influencia, que es una influencia directa, indirecta en algún caso, Jorge, y además de otra manera, en la diversificación financiera de algunos grandes medios o grandes pools de medios de América Latina, está la relación con importantes centros de poder de los Estados Unidos. Ahí sí hay una influencia. Y no hay que olvidar, esta frase me la dijo una vez Dilma Rousseff, dice, hay que tener cuidado cuando uno exculpa dice, no es para decirle si a Dilma Rousseff, cuando ya era expresidente, le habían dado el golpe en el 2016, porque dice, obviamente, dice, no hay que quitarle la responsabilidad a factores externos, lo dijo diplomáticamente, pero hablaba de la participación de los Estados Unidos en el golpe del 2016 en Brasil, pero al mismo tiempo dice, no hay que disculpar a las élites locales. Siempre recuerdo esa frase. Martín, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Martín Granovsky directamente desde Buenos Aires. Martín, historiador, columnista y exdirector de la agencia de noticias estatal de Argentina, TELAM. Estamos hablando de los medios de comunicación hoy. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Martín Granovsky directamente desde Buenos Aires. Martín, historiador, columnista y exdirector de la agencia oficial de noticias argentina TELAM. Estamos hablando sobre los medios de comunicación hoy, ya que hoy estamos de cumpleaños en Telesur. Cumplimos 20 años. Martín, ¿tú dirías en este caso de que lo que tiene que ver con los medios de comunicación, hay censura oficial, hay censura de quién? ¿Hay censura? Depende de dónde. A veces hay censura, a veces hay autocensura y a veces no hay nada. Y a veces los periodistas también, o los propios dueños de medios, depende de los casos, tienen vocación de aceptar las limitaciones, y a veces tienen vocación de seguir con el ejercicio periodístico profesional independiente. Eso sucede en la Argentina. Lo que te estoy describiendo, toda esa gama de negros, blancos y grises existe hoy en la Argentina. Censura abierta, yo te podría decir que no hay censura abierta del gobierno en el caso de la Argentina. Lo que hay es lo que te comentaba antes, de odiamos poco a los periodistas, es decir, odiemos más a los periodistas, sería la traducción, pero la primera frase textual del presidente Milei. Hay retiro prácticamente total de la pauta publicitaria oficial como forma de presión, que eso es grave porque afecta sobre todo a los medios medianos y pequeños, y hay por supuesto presiones, y hay propietarios de medios y periodistas, depende de los casos, que no se dejan amilanar por las presiones y que están convencidos por principios y por la propia historia argentina y por la propia historia de América Latina, que si uno cede ante la primera presión, después ese es un camino sin salida, es un camino sin vuelta. ¿Tú dirías que hay colonialismo informativo? Yo no lo generalizaría.
Creo que eso, por supuesto, existe. Digo, mira, Jorge, te cuento vos usaste la palabra colonialismo y yo justamente en estos días usé la misma palabra cuando el nuevo embajador, quien será el nuevo embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, fue al hearing, a la audiencia en el Senado norteamericano, y dijo, yo voy a recorrer las provincias argentinas, no solo el Estado argentino, nacional, voy a recorrer las provincias argentinas para evitar que comercien y para evitar que tengan relaciones con China, no solamente el Estado Nacional. Digo, justamente el comentario, lo que yo recordé es, eso parece la discursividad, diplomacia norteamericana, discursividad colonialista, especialmente con América Central, con Sudamérica, salvo con Bolivia, fue diferente. Esto no quiere decir que haya sido suave. Los golpes en Chile, en Uruguay, en la Argentina, en Brasil, en la era de las dictaduras, obviamente tenían un componente norteamericano colonialista muy fuerte. Vuelvo entonces a la palabra. Hay un colonialismo implícito o indirecto en algunas formas, pero me parece que lo fundamental es el entramado en los grandes medios, no en los medios en general, en los grandes medios, el entramado, lo que no se ve a veces, el entramado financiero, el entramado de negocios, las relaciones internacionales, las presiones, eh, que creo que es más eso. Yo en general me niego a hablar, Jorge, de los medios de comunicación en general, porque parece que fuéramos ajenos. Y aquí está delante mío Jorge Gestoso, a quien yo miraba ya hace muchísimos años, inclusive antes de Telesur, que también es un profesional de los medios. Bueno, te agradezco. Martín, ¿qué rol piensas tú que están cumpliendo justamente medios alternativos como Telesur, medios comunitarios, medios que tienen que ver con incluso cooperativas? Me parece que cumplen un rol fundamental y me parece que hay otra cosa para comentar, por lo menos en el caso argentino. Yo creo que uno de los déficits de gobiernos populares, como en el caso de la Argentina, y me parece que es bueno reflexionar sobre eso, ha sido, por un lado, hacer una política, a mi juicio, saludable de búsqueda de desinversión para que no hubiera un mercado oligopólico de medios en la Argentina, y esto fue una política positiva y saludable, pero al mismo tiempo me parece que hubo un gran déficit justamente en las áreas que vos mencionás, Jorge. Un gran déficit que se tradujo en un déficit, por ejemplo, de financiación, o un déficit en una falta de política crediticia hacia medios, te diría, yo lo ampliaría todavía más, además de los medios públicos, a los medios comunitarios, y lo ampliaría a los pequeños medios y a los medios medianos. Digo, yo no creo que no deba existir la propiedad privada de los medios. Lo que no debe existir es el oligopolio y el monopolio. Y en eso me parece que el Estado en los gobiernos populares, por lo menos en el caso de la Argentina, ha sido un enorme déficit que me parece que es un buen punto para reflexionar y para pensar si uno tiene, como yo tengo por lo menos la esperanza y además la posibilidad histórica siempre existe, de que el ciclo, por ejemplo, de Milei se termine. Entonces, en otro ciclo va a haber un discurso duro como hubo, pero falta de medidas crediticias y falta de medidas de apoyo y de estímulo. Me parece que ahí queda una mesa con las patas desparejas. Entonces hay una retórica muy positiva y una práctica que la verdad falló gravemente. ¿Crees que hay una crisis de confianza sobre los medios? Sí, pero no sobre todos. Diría que en general hay menor credibilidad en los medios que antes. De cualquier manera, yo lo relativizo a veces, porque algunos dicen, no es tu caso seguramente, algunos dicen, bueno, con las redes se terminaron los medios tradicionales, con las redes sociales cada uno, digo, esa idea de las redes como la panacea democrática nueva, última, y que cambió sustancialmente todo. Digo, hay una parte de eso, pero la gente, me incluyo cuando digo la gente sigue apelando a informarse
por lo que llamaríamos los medios clásicos. Y cuando digo medios clásicos, hablo de todo tipo de medios y por supuesto incluyo a Telesur, incluyo a Página 12 o incluyo a Y Ahora Qué, donde trabajo también actualmente en el site. Digo, estoy incluyendo eso. Me parece que desde ese punto de vista, a veces nosotros decimos que la credibilidad terminó y no pensamos en nuestra propia credibilidad. Digo, en este momento alguien nos está viendo y alguien dice, hay un señor preguntando y hay otro contestando. A los dos los conocemos hace un tiempo, a uno lo conocemos hace más, que es a Jorge Gestoso. Conocemos Telesur, que cumple 20 años, digo. No existe, no hay, Jorge, continuidad de 20 años sin credibilidad. No existe eso. Digo, no existe la continuidad burocrática en medios. Los medios, cuando solo tienen un objetivo burocrático o solo un objetivo comercial, y no desecho eso, cuando digo solo tienen un objetivo comercial y no tienen objetivo periodístico y no son respaldados en credibilidad, se terminan, se apagan. Si existen, es que no se apagaron. Si no se apagaron, es porque hay algún fueguito que la gente ve y en el que la gente cree y se alumbra. ¿Cómo ves el fenómeno de los periodistas independientes, por ejemplo, también de los comunicadores digitales? Es un fenómeno complejo porque hay un fenómeno de cómo vivís de eso. Digo, estamos hablando de, o sea, vamos a separar los que no son operadores sucios de centros de poder. Vamos a separar eso, que ahí yo no puedo hablar de comunicadores digitales, sino de operadores directamente o de oficiales o generales o coroneles de ejércitos de trolls. Digo, pongo eso aparte. En el otro caso me parece que es un fenómeno cada vez más interesante, es el fenómeno de los streaming. Me parece que el fenómeno de los streaming es nuevo y es interesante, pero no termina con el periodismo tal como lo ejercemos, sino que lo complementa. Y obviamente uno no tiene por qué ser dogmático en esto. Cada vez habrá mayor diversidad y cada vez este oficio se mezclará y al mismo tiempo cada vez uno seguirá reconociendo quienes mantienen las reglas del oficio, que no son tampoco dogmas, sino son contar lo que se ve, explicar lo que se puede explicar, tener la responsabilidad de que si uno fue formado para algo y tiene la experiencia por algo, tiene una obligación ética de narrar y de hacer inteligible lo que lo que aparentemente es ininteligible. Yo creo que eso sigue existiendo y uno reconoce, cuando digo uno, no solo como periodista, me parece que la gente reconoce eso, tengas el soporte que tenga, Jorge, sea el soporte tradicional, sea el soporte gráfico, sea el streaming o sea en las redes. Eso se reconoce enseguida y eso también se ve con el tiempo. Todo esto es cuestión de tiempo. ¿Cómo ves lo que tiene que ver con la inteligencia artificial ya entrando a las redacciones? ¿Lo ves como una amenaza o lo ves como un instrumento que beneficia al periodismo? Depende cómo se use. Puede ser una amenaza para las fuentes laborales y puede ser una amenaza para la creatividad. Y puede ser también una herramienta. Me parece una gran herramienta bien utilizada en la búsqueda de datos y en la presentación de datos, pero sobre todo en la búsqueda de datos me parece que la inteligencia artificial puede ser cada vez una herramienta más interesante. Ahora, yo no soy un especialista en inteligencia artificial, cada vez me estoy metiendo un poquito más, no soy un especialista, pero existe lo que se llaman los prompts, digamos, vamos a decirlo en términos periodísticos. Casi es la forma de preguntar o la forma de buscar disparadores para conseguir más información gracias a la inteligencia artificial. Puede ser que en algún momento esos prompts sean reemplazados por inteligencia artificial generativa, como dicen los especialistas, que se busque, que se baste a sí misma. No lo sé. Por el momento me parece que asustarnos solo de la inteligencia artificial es como asustarnos. Pasó esto, yo lo viví. Pasó esto, gente que se asustaba cuando llegó la era de la informática a las redacciones. Entonces decía, va a desaparecer todo. No, no desapareció. Por supuesto, ahí hay cuestiones de criterio profesional, cuestiones gremiales a defender, cuestiones de puestos de trabajo, digamos. Separemos las cosas.
Digo, pero al mismo tiempo rehusarnos a utilizar una herramienta y pensar que además eso se puede impedir, me parece que no es ni siquiera utópico, es irreal. El tema es cómo aprovechar. Sobre todo, insisto, me parece que puede ser muy, muy útil en algo que el periodismo tiene, a mi juicio. Yo no soy quien para decir lo que tiene o no que hacer, o sea, casi me gustaría, te lo voy a plantear en esos términos, que me gustaría o me gusta, cuanto más datos y más narración, mejor. Y bueno, en la parte de datos me parece que la inteligencia artificial puede ser una herramienta interesante y ya lo es. Por último, entonces, Martín, ¿qué medios recomendarías para estar bien informado o lo mejor informado posible respecto a América Latina y el resto del mundo? Mirá, yo te digo lo que uso, parte de lo que uso yo, que está bien. Los periodistas somos personas gravemente enfermas, digo, yo no sé si la gente normal tiene por qué seguir lo que hace uno, pero digo, por supuesto Telesur, por lo que te decía al principio, de diversidad, de profesionalidad y de temática. Por supuesto Página 12 por criterios parecidos. Buscaría, hay interesantes sites en Brasil, para América Latina, muy interesantes sites en Brasil, hay que ir buscando. Digo, está Brasil 247, pero no es lo único. Carta Capital en Brasil es muy interesante. Y luego, bueno, yo soy un lector de la prensa norteamericana también y de alguna prensa inglesa. The Guardian está muy bien hecho, no sobre América Latina específicamente, sobre América Latina hay poca información. Y no podemos dejar de leer prensa norteamericana, inclusive la prensa norteamericana de ultraderecha, o mirar Fox News, para enterarnos de lo que Trump piensa y quiere hacer con América Latina. Aunque no estemos de acuerdo, aunque no nos caiga bien, pero no podemos no tener en cuenta como referencia la prensa más cercana al presidente norteamericano, y no podemos dejar de leer la prensa del New York Times, el Washington Post, el Los Angeles Times, etcétera, etcétera. Pero, insisto, no dejaría de lado de ninguna manera lo que te mencioné, en el caso latinoamericano, que son nuestros propios medios y la diversidad de medios, aunque no se puede hablar de un diario, la diversidad de medios, en algunos casos sí alternativos, en otros ya asentados, como los de Brasil. Martín Granovsky, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, feliz cumpleaños de nuevo. Un abrazo grande.